que tenemos que ver las disposiciones constitucionales de cada jurisdicción y ver si hay una expectativa razonable de intimidad. Los criterios, ¿está dentro del ámbito de esa agencia hacer esa petición? ¿Es razonable? ¿Hay una investigación en curso? Eso es todo lo que se va a hacer para hacer la determinación. Pero hay unas excepciones. Hay unas excepciones en que no hace falta orden. Y esas excepciones pueden ser lo que conocemos nosotros como que la persona voluntariamente compartió la información. Y aquí es que viene la protección de los derechos individuales. Si como ciudadanos las personas colocan todo, buenísimo para el Estado, buenísimo para la policía, para los fiscales, malísimo para las libertades civiles y los derechos individuales. Pero ¿quién tiene entonces que protegerlos? ¿Quién es el que tiene que activarlo? El ciudadano, la persona con la capacitación, con el conocimiento de lo que comparte. Por otro lado, hay una excepción que son circunstancias exigentes. Por ejemplo, si está destruyendo la evidencia delante nuestros, o nos puede hacer daño con ese equipo, o es meramente un registro posterior a un arresto. Ahí sí yo puedo sacar el equipo, pero ¿puede entrar a los datos que contiene? Pues esa era la controversia pendiente y siempre los policías pues a veces se encuentran con evidencia a plena vista o evidencia abandonada, ¿verdad que sí? Integrando con procesal criminal. Pues esas son excepciones que no requiere orden. Pero les comparto los casos más recientes de Estados Unidos y Puerto Rico sobre eso de no requerir orden. Este caso de Riley se revisa un caso anterior que era Robinson, que es una persona que detienen, le hacen un registro, un cateo y le encuentran una caja de cigarrillos. Y el policía la abre y hay decks de heroína. ¿Qué ustedes creen? ¿Podía abrirla o no podía abrirla? ¿O hay que pedir una orden para abrir la caja de cigarrillos? Pues en ese momento dado el Tribunal Supremo dijo, mira, realmente si le podía causar daño a la gente con el objeto o le estaba destruyendo, no hace falta orden. Fast forward, más reciente, 2014, Riley versus California, una persona comete una infracción de tránsito. Son dos casos consolidados. Los detienen por infracción de tránsito, pero entonces le hacen el registro, sacan el teléfono y acceden a la información. No se desprende si no tenía código o estaba abierto. ¿Qué ustedes creen? Acceder al contenido. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo el derecho a la intimidad cobija ese contenido. Los oficiales tenían que preservar y buscar una orden en el tribunal. Así que Riley recogió, como decimos nosotros, recogió vela y habla de las nuevas tecnologías, habla de toda la información que está en estos equipos, que hay más información íntima y privada de la que puede haber en otros dispositivos y por lo tanto les reconoce ese derecho. Me dicen que ya el tiempo se me ha acabado, pero rapidito les voy a decir los últimos casos que les quería compartir y es el que tiene que ver en Puerto Rico. Esta opinión está en español en el portal del Tribunal Supremo de Puerto Rico y es un caso de autoridad compartida. Esta dama, su esposo le asesina a su hermano en su presencia. La policía llega a la casa y apresan al esposo y le preguntan, ¿ese celular es de él? Sí. ¿Nos los podemos llevar? Sí, llévenselo. ¿Y ese DVR es de usted? Sí, nos los podemos llevar y se lo llevan. ¿Qué creen ustedes? ¿Ella puede autorizar a que se llevaran los equipos? Pues hasta ahí no parece haber mucho problema, pero ¿qué ocurre? Fiscalía con ese equipo entra al contenido del celular. El caso es muy extenso, pero en resumen, el tribunal lo que dice es que aquí operaba la figura de la autoridad concurrente, ¿no? Compartida. ¿Quién tenía autoridad sobre el teléfono? Y entonces dice, es importante ver si él le tenía una clave distinta. Era un plan familiar que ella pagaba, pero había que pasar pruebas si él le tenía una clave distinta, lo guardaba que ella no tuviera acceso. Así que hace todos unos requisitos, elabora para poder justificar si ella tenía la autoridad para acceder a que entraran al contenido. El Tribunal Supremo lo que hizo fue que revocó y devolvió porque no había los suficientes elementos para saber si él de verdad tomó medidas afirmativas para proteger el contenido de ese teléfono. Así que importante esta expresión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, reconociendo la intimidad en los equipos, una disidente muy fuerte del juez Estrella que dice, aquí no había que devolver para ver si ella tenía autoridad concurrente o compartida.
hay un derecho a intimidad de él como acusado, tenían que buscar la orden en el tribunal y punto. Haber violentado eso hace que esa evidencia no se admita en el récord. Pero esa fue la disidente, no tuvo la mayoría. Y finalmente les comparto la última expresión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho constitucional a la intimidad en el contexto del caso de Carpenter versus US. Junio de 2018 es esta opinión. Es una persona que hay la sospecha de que es parte de una ganga que está asaltando establecimientos, muchísimos asaltos, y en ese sentido usan los Cell Site Locators con las compañías de proveedoras de celular. Deben todas las localizaciones, la triangulación de dónde estaba esta persona cada vez que ocurrían estos asaltos, bajo el Stored Communications Act, que lo que requiere es motivo fundado. Buscaron la orden, bajo la ley, la compañía de celular entregó las localizaciones. Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo, el derecho a la intimidad va por encima, excelente lectura porque dice cómo ha evolucionado del 2001, del 2013 al presente, todo lo que las personas tienen en su vida en estos equipos y les reconoce igual protección o mayor que hasta el propio hogar, que hasta los propios papeles, que es lo que hablaba la cuarta enmienda de los registros y las órdenes. Así que dice, necesita causa probable. Motivos razonables o motivos fundados no son suficientes y revoca el caso y excluye toda esa información sobre la localización por las antenas y por los equipos. Así que, importante esta lectura porque nos pone en contexto, y con esto finalizo, cómo ese derecho a la intimidad y ese debido proceso de ley para toda esa evidencia que se incauta y que autenticamos conforme le indiqué en la primera parte, luego cómo logramos que tenga acceso al expediente. Y tenemos entonces casos más dramáticos como este de Microsoft, donde le pide el gobierno a Microsoft, dame acceso a estos archivos de esta cuenta de Google, y Microsoft le dice, es que eso está en Irlanda, en una nube. Ahí es que está en esos servidores y yo no puedo darte lo que está en Irlanda. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió el certiorari y va a ver el caso, porque fíjese cómo la transaccionalidad, cómo el derecho internacional colige exigiendo que haya un tratado entre los países, porque ahora con la nube realmente es una finca de servidores en otro país muy remoto con otras leyes muy distintas. Así que Google dijo, yo te entrego lo que yo tengo aquí, pero aquello búscate la orden. Así que el Supremo no se expresó porque se aprobó una ley. El Congreso de los Estados Unidos aprobó entonces el Cloud Act, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Así que miren cuán lejos ha llegado, que aún con el registro, aún con la orden, cómo estas grandes compañías entonces se protegen por la extraterritorialidad. Dice, el Electronic Storage Act no aplica extraterritorialmente. La ley se enmienda para entonces ahora requerir unos acuerdos, unos convenios para que haya esa colaboración. Y finalmente, que ayer se habló, el caso de San Bernardino, donde tuvimos a los ejecutivos, ¿no?, de Apple, cuando le dijeron, estos teléfonos de estos terroristas no los podemos abrir, ábrelos tú, denos ustedes una llave. Y como al unísono dijeron, no vamos a violentar esa integridad, esa intimidad de nuestros clientes, ni de quien le pague el servicio de celular, y eso escaló en los tribunales, hasta que ¿qué hizo finalmente el FBI? Consiguió otra persona que los abriera, consiguió otro hacker, creo que fue en Israel, consiguió otra persona que abriera los dispositivos. Pero eso nos lleva a cómo esa intimidad y hasta dónde vamos a llegar, mucha presión de estas compañías para que la legislación no los obligue a hacer las puertas traseras, las llaves traseras que ellos hablan, por respeto a los derechos de los consumidores, y por otro lado la expectativa de intimidad que esta jurisprudencia le ha reconocido a todos los individuos frente al Estado. Así que, para concluir, lo que les dejo aquí es mis expresiones, mi impresión sobre todo esto que hemos hablado, la importancia número uno de esa preservación de evidencia. Importante que aquí tengamos compañeros de ciencias forenses, lo que tiene que ver con la policía, es impostergable la capacitación, el entrenamiento para preservar adecuadamente todo lo que esté en esa escena. Número dos, ese adiestramiento y capacitación para los fiscales y también para abogados de defensa, de qué tipo de prueba, qué exclusiones aplican, cómo cumplimos con la identificación, con la autenticación. Y finalmente los jueces y las juezas. ¿Cómo entonces se va a determinar que se cumple con el criterio de mismidad, que se acepta, se admite y qué valoración le vamos a dar a esa prueba a la luz de todo lo que se ha presentado? Con WhatsApp, con la nube, se complica, pero no dejan de ser récords electrónicos o digitales que se pueden presentar.
Y de estos intercambios, estas colaboraciones, surgirán mejores propuestas colaborativas en la cual podamos identificar áreas en común y áreas a mejorar. Por mi parte, pues un placer haber estado con ustedes y estoy aquí disponible para preguntas. Muchas gracias.